Gracias, Esteban. Buena tarde. Ahora vamos al análisis de los temas de mercados y lo hacemos con la colaboración de Alejandro Padilla, director de estrategia de mercados de Banorte, aquí presente en el set de Al Sonar la Campana. Alex, bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Por acá, gracias. El gusto es mío. Esta semana los mercados, pues sin duda estarán atentos a las negociaciones del Telecan 2.0, pero parece que no habrá acuerdo antes del jueves como la que fue el 17 de mayo, la fecha fijada por el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, de que si la administración Trump quiere que se apruebe el nuevo acuerdo en este año, pues tendría que haber notificación de que llegaron a un acuerdo esta misma semana, ¿no? Sí, desafortunadamente lo que vimos la semana pasada en estas reuniones, sobre todo de los tres representantes de Estados Unidos, Canadá y México, pues no resultó en un acuerdo o en un posible Memorandum of Understanding. Lo único que hay ahorita es incertidumbre sobre qué es lo que puede pasar. Son días clave estos que vamos a tener en esta semana. Sin embargo, la probabilidad se ve pues un tanto limitada y me parece que este nerviosismo es en parte lo que explica por qué vemos pues, un tipo de cambio que está depreciado, junto con otros factores que pues, ahorita ya los platicaremos. Sí, claro. Veíamos ahora 19.62, el tipo de cambio está en estos momentos y pues hay algunas expectativas de que si no hay una definición pronto en la renegociación del Telecan, el peso podría presionarse hacia los 20 por dólar, pero bueno, platicamos también hace unos momentos que también las tasas de interés de los bonos del Tesoro en Estados Unidos siguen subiendo. Sí, por ejemplo, el Treasury de 10 años en prácticamente 3%, que se parece mucho a lo que vimos en 2013 con el taper tantrum. ¿Cuál fue el factor en 2013? El Fed. ¿Cuál es el factor ahorita? Sigue siendo el Fed. Vimos el día de hoy Loretta Mester con comentarios bastante hawkish, haciendo alusión a que en total en el año probablemente vamos a ver 4 y no 3 alzas como se tenía previsto anteriormente. Y esta semana va a ser muy importante porque además de la agenda económica tenemos toda una serie de miembros del Fed que van a estar hablando en distintos foros y probablemente van a ofrecer un argumento pues mucho más claro para los mercados para ver qué descuentan. Y además del Fed y lo que está pasando con las tasas en Estados Unidos, hay otros temas que también preocupan y que se ven reflejados en el peso. El primero tiene que ver con Argentina. Argentina el día de hoy se está depreciando la moneda cerca de un 7%, en el mes lleva casi un 20% y el día de hoy está arrastrando a todas las monedas de Latinoamérica. Entonces, esto es un factor que también hay que estar atento por el efecto de contagio, que si bien puede ser muy limitado, me parece que por lo menos como asset class muchos de los inversionistas preferirán dejar de lado un poco el tema de Latinoamérica. Y el otro es el tema geopolítico. ¿Por qué? Porque tenemos ahora que Estados Unidos se pelea nuevamente con Irán y esto se está dando en un contexto en el cual los precios del petróleo siguen estando muy fuertes. Vemos un WTI operando a casi $72 por barril, algo que no veíamos desde 2014, una ganancia de casi 18% en el año. Y eso mete presión también al Fed, porque ahora estamos viendo precios de energéticos, y no solamente el crudo, sino, por ejemplo, las gasolinas en Estados Unidos a $2.85 el galón, también un incremento de un 13%. Es algo que nos dice que hacia adelante hay muchos factores que pudieran presionar a la inflación en Estados Unidos y adelantar mucho de las alzas que tiene. Claro, confirmar este escenario que decías de que posiblemente serían 4 alzas de tasa en el año, no 3, ¿no? Como se esperaba. Así y en lo es. interno tenemos la decisión de política monetaria del Banco de México el jueves. Hace un rato decía Esteban que esto, pues todo lo que está pasando en los mercados de alguna manera pues pudiera modificar la expectativa sobre lo que haría Banco de México, que hasta ahora el mercado piensa que no va a mover su tasa, pero sí está muy atento, muy al pendiente del lenguaje, ¿no? El tono que utilice. Va a ser importantísima esta decisión del jueves y me parece que va a ser bastante complicada, porque hay algunos miembros de la Junta de Gobierno que han sido muy enfáticos, inclusive hasta en la página han publicado muchas de las presentaciones, como es el caso del subgobernador Javier Guzmán, en donde hacen alusión a posibles presiones adicionales derivado de muchos factores de riesgo para el tipo de cambio y que eso pudiera en algún momento traducirse en mayores presiones inflacionarias. Yo pienso que el jueves, muy difícil, pero no va a haber un incremento en tasa, pero va a venir un comunicado muy hawkish. ¿Dónde viene la parte hawkish? De la dinámica del tipo de cambio que hemos platicado y de los precios de energéticos. ¿Qué es lo que pudiera hacer que el Banco de México se espere y sea un poco más cauteloso? La inflación. ¿Por qué? Porque la inflación en lo que va del año ha tenido una tendencia a la baja mucho más acelerada, de 6.77
durante el año pasado, ahora estamos en 4.55 al cierre de abril, y de las últimas 8 inflaciones quincenales que se han publicado en el año, en 6 de ellas el mercado sobreestimó el dato, es decir, que las sorpresas han sido mucho más positivas. Entonces yo creo que pueden encontrar un argumento bueno con la dinámica de inflación, pero advertir que si continúan estas condiciones desfavorables para el peso y para los precios de los energéticos a nivel global, ahí podríamos ver algunas presiones en precios y esto podría motivar a Banco de México a aumentar nuevamente su tasa de referencia. Sí, como dices, hay quizás en el balance más elementos de riesgo, la incertidumbre Telecán, la depreciación del peso, el aumento que han tenido los precios de las gasolinas. Y del otro lado, bueno, está la inflación y las expectativas que siguen bien ancladas, pero bueno, todo eso lo ponderará el Banco de México, y con un ingrediente adicional que es novedoso, que en las minutas de esta reunión, pues ya vamos a saber en qué sentido votaron los integrantes de la Junta, sí, ¿no? Y eso le da todavía pues un tono adicional pues de interés para esta reunión, y me parece que es pues una decisión que ha tomado Banco de México de transparencia, que ha sido muy bueno y que por lo menos para nosotros que estamos en el mercado nos permite hacer una lectura mucho más puntual, y por ello es que nosotros por lo menos en Banorte lo que esperamos es que en este trimestre todavía hay la probabilidad de un alza más por parte de Banco de México. Y el mercado pues creo que todavía no incorpora la incertidumbre sobre el tema electoral, pero ya se verá más cerca del 1 de julio. Probablemente sí, y en ese sentido pues va a ser muy importante también lo que pase con el siguiente debate, ¿no? Entonces sí, claro, definitivamente los mercados empezarán a trasladarse más hacia finales de mayo, hacia los temas también electorales. Alejandro Padilla.